Hola, ¿cómo están? Feliz domingo para todos. Buen comienzo de semana para nuestras operaciones. Vamos a hablar de las 5 principales claves a observar en los mercados para la próxima semana. La creciente disputa energética entre Moscú y Occidente está destinada a ocupar la atención de los inversores en la próxima semana, después de que Moscú prometiera mantener cerrado su principal gasoducto a Alemania. El Banco Central Europeo está listo para ofrecer un gran aumento de tasas para combatir la inflación galopante. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, debe aparecer antes de que el Banco Central entre en su periodo de apagón, antes de su próxima reunión. Es probable que las acciones sigan siendo volátiles a medida que los comerciantes regresen después del feriado del Día del Trabajo, del Día del Trabajo en Estados Unidos y Canadá. Y la OPEP se reunirá el lunes para discutir la reducción de la producción para respaldar los precios del petróleo. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu semana. El enfrentamiento de las exportaciones rusas de gas y petróleo se intensificó el viernes después de que Moscú prometiera mantener cerrado su principal gasoducto a Alemania y los países del G7 anunciaron un tope de precio planificado para las exportaciones de petróleo ruso con el objetivo de afectar los recursos rusos para luchar en la guerra en Ucrania. Europa acusó a Rusia de armar los suministros de energía en lo que Moscú llamó una guerra económica con Occidente a raíz de la invasión rusa a Ucrania. Moscú culpa a las sanciones occidentales y a los problemas técnicos por las interrupciones del suministro. La Comisión Europea advirtió que un corte total del suministro del gas ruso a Europa, si se combina con un invierno frío, podría reducir el PBI en toda la Unión Europea hasta 1,5% de los países que no están preparados con anticipación. Subida de tipos de intereses, ¿sí?, del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo parece dispuesto a ofrecer una segunda gran subida de tipos de interés en su próxima reunión del jueves con la inflación en la zona euro, que ya está en máximos históricos, acercándose rápidamente a los 2 dígitos. La inflación de la zona euro alcanzó un máximo del 9,1% en agosto, muy por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo, ya que el aumento de las facturas de energía exacerba la crisis del costo de vida. La única pregunta para los inversionistas es si el Banco Central ofrecerá otro aumento de 50 puntos básicos como lo hizo en julio o si optará por un aumento aún mayor de 75 puntos básicos a pesar de la perspectiva inminente de una recesión este invierno. Discurso federal. El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará en una conferencia del Cato Institute el jueves y los inversores estarán atentos a cualquier indicación de que la Fed se incline hacia otra subida de los tipos de intereses en 75 puntos básicos en su reunión del 20 al 21 de septiembre, o si un 50% la subida del punto base puede estar barajado dentro de esos términos. El informe de empleo del viernes para agosto fue mixto. La economía agregó más empleo de lo esperado. El crecimiento de los salarios se moderó y la tasa de desempleo aumentó, manteniendo vivo el debate sobre el tamaño del próximo aumento de la Fed. Las expectativas de una acción agresiva de la Fed se han solidificado desde un discurso de línea dura de Powell en la conferencia de la Fed en Jackson Hole el mes pasado. El mercado laboral lejos de la normalidad. La semana pasada se conoció el dato de desempleo correspondiente a agosto que mostró el descenso en la tasa del 5,2% frente al 5,4% de julio, pero con aún débil creación de nuevos puestos de trabajo. En agosto la economía añadió 235.000 empleos
frente al 1.000.000 de puestos de trabajos agregados en julio, en lo que supone la cifra más baja en 7 meses. Parte de la responsabilidad de este frenazo correspondiente a la expansión de la variante Delta de COVID-19, pero también hay factores más profundos que están haciendo que los empleados se replanteen el regreso a la vieja normalidad. Estados Unidos celebra este lunes el Día del Trabajo en medio de una situación económica inesperada en la que confluyen la escasez de trabajadores y las dudas acerca del regreso a la oficina por la amenaza persistente de la pandemia de coronavirus. Pese a la progresiva reactivación de la economía a medida que avanza la vacunación en el país, con ya más del 63% de la población adulta en Estados Unidos con la pauta completa, los economistas se muestran sorprendidos porque no vaya acompañada de un repunte en la generación de empleo. Quizás el dato más importante es el descenso en el número de gente en la fuerza laboral que quiere un trabajo y que ha bajado de 6,5 millones en julio, 5,7 millones en agosto. Las previsiones de la Reserva Federal apuntan a un crecimiento económico en el país del 7%, lo que sería una mayor tasa anual desde la década de 1980. Sin embargo, indicadores económicos como el de empleo muestran un escenario un poco más complejo. Entonces nos encontramos frente a una semana ligeramente comprometida. El día lunes tenemos un calendario económico acotado, importante a su vez porque Estados Unidos celebra el Día del Trabajador. Nos vemos en el mercado, mucho éxito para todos, estamos en contacto y no se olviden de escribirme, de seguirme en las redes para mayor información, para estar atentos al mercado, a las señales de compra y venta, a los análisis gráficos semanales que salen los días domingo. Vamos por más, vamos con todo y vamos por todo. Nos vemos en el próximo audio.